Hola, bueno, continuamos con peritoneo. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es cómo está constituido, cuáles son las funciones, dónde está ubicado el peritoneo y cuáles son sus dependencias. El peritoneo es una membrana serosa que recubre los órganos que se encuentran en el abdomen, que va a estar compuesto por dos hojas, una hoja parietal que cubre la cara interna de las paredes del abdomen, de ahí su nombre, y otra hoja que es visceral, que justamente es la que envuelve a los órganos. Y lo que tiene esta de particularidad es una membrana que es muy parecida a la pleura en los pulmones, al pericardio en el corazón, y que acá toma el nombre de peritoneo porque significa alrededor del intestino. En este dibujo lo que estamos viendo es el peritoneo en celeste, ¿no? Vemos hacia la región posterior los cuerpos vertebrales, la región anterior de la pared del abdomen, acá vemos el pubis, los músculos del piso de la pelvis, vemos acá el diafragma y lo que queda en el centro es la misma imagen que utilicé en la anterior clase. Todo esto que es dentro de la cavidad abdominal encontramos el peritoneo, que es como una bolsa que va cubriendo a estos órganos, pero no a todos. Detrás de esta hoja del peritoneo encontramos otros elementos que se encuentran en lo que se llama retroperitoneo, por estar justamente por detrás del peritoneo entre la pared posterior del abdomen y el peritoneo hacia anterior. Y lo que vamos a encontrar ahí es principalmente los grandes vasos, la vena cava inferior y la arteria aorta, pero además encontramos órganos como por ejemplo los riñones y las glándulas suprarrenales. El plexo también, vamos a encontrarlo acá, el plexo solar, el plexo lumbar, etc. Pero ahora lo que nos interesa es hablar un poco de este peritoneo para que se pueda entender qué es lo que hace. Entonces, partimos de que el esbozo de los órganos va a partir de las ramas que da la arteria aorta en el abdomen, en este caso, ¿no? Una vez que la arteria atraviesa el diafragma a través de los pilares del diafragma por el hiato aórtico, empieza a dar las ramas. Algunas son viscerales, algunas pocas son parietales, como por ejemplo las arterias lumbares y las frénicas inferiores, y el resto va a dar, por ejemplo, el tronco celíaco, arterias renales, etcétera, etcétera. A partir de estas ramas que van a ir a buscar, se forma el esbozo de este órgano y comienza a crecer. Entonces, imaginen que esta parte de acá sería una rama de la arteria aorta, como por ejemplo el tronco celíaco, que se va a dividir en ramas para el vaso, para el estómago, para el hígado principalmente. Ingresa, aprieta esta bolsa y empieza a crecer el esbozo del órgano. Con lo cual, a medida que se van formando los órganos, este espacio, que por ahora no tiene nada, se va a llenar de órganos. Y de esta manera es como el peritoneo queda cubriéndolos y formando dos hojas. Si no es que sean dos hojas literalmente, sino que es una misma membrana que por el crecimiento de esos órganos en el interior lo va empujando, entonces una va a quedar pegada al órgano y la otra va a quedar pegada a la pared del abdomen. Ahora se los voy a mostrar mejor. Imaginemos entonces que este cuadrado, este cubo, es la cavidad abdominal y que esto que está redondo en celeste es el peritoneo, ¿sí? Que tiene función de separación y de sostén de los órganos abdominales, que también reabsorbe líquidos y por lo tanto tiene una función inmunitaria también. Entonces, este peritoneo está así. Empiezan a crecer las ramas de la aorta y ahí los esbozos de los órganos que empiezan a empujar sobre esto, ¿no? Porque tienen que ir a buscar su lugar definitivo. Empiezan a empujar, acá estaría como una rama de la aorta, una arteria, ¿sí? Y el esbozo del órgano. Entonces empuja, y esto es como si yo tuviese un globo medio desinflado y quiero poner, y lo aprieto en la mano, ¿no? Entonces mi mano ingresa dentro de ese globo, pero no es que es adentro literal, sino que el globo que está desinflado y yo pongo una mano acá, hay una parte que va a quedar pegada a mi mano y otra parte que va a ser así. Y a medida que mi mano vaya ingresando y eso se vaya desinflando, va a parecer como que está adentro, pero no es que esté adentro. Creo que se entiende, ¿no? Entonces voy empujando y esto que va a quedar en contacto con el órgano es el peritoneo parietal, y esto que va a quedar empujado por el crecimiento de todos los órganos en contacto con la pared del abdomen va a ser el peritoneo parietal, ¿sí? Pero no es que es una bolsa y que se abrió la bolsa y metí caramelos adentro, que serían los órganos. No es así, que es intraperitoneal realmente, sino que es, imaginen, entonces este globo, entonces yo voy metiendo la mano y como está desinflado puedo ingresar la mano y la mano se me va como tapizando de ese globo alrededor. Bien,
Eso es el peritoneo. Entonces, si lo vemos en esta imagen, acá tenemos la arteria aorta, imaginemos sus ramas, y estas ramas se van ingresando, ¿no? Y va formando los esbozos de estos órganos que después van a ir creciendo y van a ir ocupando el lugar, con lo cual no es que va a haber una cavidad tan libre como esta, sino que cuando vemos en real, los órganos están uno al lado del otro, no hay espacio muerto, no hay espacio vacío, ¿sí? Están todos relacionados entre sí, se tocan. De hecho, en las distintas caras de los órganos tenemos la impresión, como que la huella que le deja el órgano vecino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el hígado, el estómago, el colon, el yeyuno ilion, etcétera, ocupando el lugar, y como esto es donde va ingresando los vasos de las arterias, que ahora vamos a ver que se llaman mesos, y van a ir formando estos órganos y cada vez ocupando más lugar. Con lo cual, la parte que queda recubierta íntimamente al órgano es el peritoneo visceral, y la que queda pegada a la parte profunda de la pared abdominal es el peritoneo parietal. Bien. Este peritoneo está inervado, ¿sí? El parietal bastante más que el visceral. El visceral tiene pocas fibras autónomas y pocas fibras aferentes del dolor, sino son más sensitivas para la distensión, ¿sí? Por ejemplo, cuando el estómago, ¿no? Cuando tenemos una distensión estomacal o la distensión de los órganos, eso se siente más, pero no fibras para el dolor. Pero sí el parietal, que recibe ramas cutáneas y motoras desde los nervios intercostales y lumbares, pero además fibras que son aferentes, o sea, sensitivas, y que son muy sensibles al dolor, ¿sí? Bien, ahora, les dije que entonces este peritoneo no tocaba la pared posterior del abdomen, o sea, no llegaba hasta la columna vertebral, ni al psoas, ni al cuadrado lumbar, sino que se detiene antes, formando un espacio que se llama retroperitoneo, justamente por estar detrás del peritoneo y antes de la pared posterior del abdomen. En ese lugar es donde tenemos, como les decía recién, la arteria aorta, la vena cava inferior, los plexos nerviosos, los riñones, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Como en mayor medida esos elementos. Entonces, esto que vemos acá, que es una vista anterior de este espacio, vemos que hay como esta transparencia, como una telita, que es el peritoneo parietal posterior, que está cayendo sobre todas estas estructuras, sobre la aorta, la vena, los riñones, ¿bien? Y estas partes están como cortadas, que las vamos a ver ahora en un ratito, les voy a explicar qué es, pero sepan que entonces este peritoneo parietal posterior está pegado sobre estos órganos que forman parte del retroperitoneo. Y en la región superior tapiza el borde, en la cara inferior del diafragma, y en la parte inferior cae sobre los órganos de la pelvis. En este caso, que es un corte parasagital, es un dibujo de un hombre, tenemos la vejiga, la próstata acá abajo y el recto, ¿sí? En el caso de una mujer, por supuesto, será la vejiga, el útero y el recto. Entonces el peritoneo, que está pintado de verde, cae a modo de sábana y toma la forma de las estructuras que está tapizando en la parte superior. Ahora, este peritoneo tiene pliegues o dependencias que van a tomar distintos nombres, o sea, son hojas del peritoneo que por su función toman distintos nombres. Por un lado tenemos los omentos o epiplones, yo le voy a decir epiplón porque ya me sale más fácil, pero son sinónimos. Un epiplón es una parte del peritoneo que conecta a dos órganos y que en el interior posee vasos y nervios, ¿no? O sea, arteria, vena y nervio. Un ligamento es un pliegue del peritoneo que conecta dos órganos, pero que no pasa nada por él. Justamente por eso se llama ligamento. No hay ni vasos ni nervios. Un meso es parte del peritoneo que conecta la pared parietal posterior del peritoneo, el peritoneo parietal posterior, y que en el interior contiene arteria, vena, nervios. Y va hacia un órgano, obviamente. Y una fascia de coalescencia es un recubrimiento de peritoneo que quedó pegado al peritoneo parietal posterior. Y ahora se los voy a contar mejor. Entonces, tenemos los epiplones u omentos. Como les decía recién, este dibujo para mí como que me hace fácil pensarlo, ¿no? El epiplón es esto que está en el centro, que es un pliegue de peritoneo que conecta un órgano con otro órgano y que por él transcurren vasos y nervios.
Y tenemos dos epiplones como famosos, el epiplón mayor y el epiplón menor. El epiplón menor es este que está acá, en la curvatura menor del estómago, todo esto es estómago, esto es hígado, esto es vesícula, acá ya arranca el duodeno y esto es el vaso. Entonces, el epiplón menor, que es este, va de la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Y en el centro, entre esas dos hojas, transcurren vasos y nervios, ¿sí? Que van hacia el estómago o hacia el hígado. Y después tenemos el epiplón mayor. El epiplón mayor es todo esto, es como un delantal grasoso que cae por delante de todos los órganos abdominales, cubre todos los órganos abdominales. Entonces lo que vemos es el hígado y el parte del estómago y después ya no vemos nada, ahí un poco de yeyuno ilion. Este epiplón mayor tiene 4 hojas porque parte de la curvatura mayor del estómago y se dirige hacia el colon transverso. El colon transverso, el colon es el intestino grueso, ¿sí? Tiene una parte, un colon ascendente, el colon transverso, un colon descendente, sigmoide y el recto, ¿sí? Es como si fuese casi entero el marco de un cuadro. Entonces, lo que hace el epiplón mayor es salir de la curvatura mayor del estómago, descender, volver a subir, ir hacia el colon transverso y después llegar del otro lado de la curvatura. Ustedes imaginen que... estoy buscando algo para mostrarles. Imaginen que mis manos son 2 órganos, ¿no? Entonces tengo que yo le pongo una sábana por encima y una sábana por debajo. Entonces viene lo que hace el peritoneo, es venir así, cuando se está por encontrar con un órgano, se abre, lo tapiza, se vuelve a cerrar y se va, ¿sí? Entonces yo voy a tener una capa que viene, tapiza esto, baja y acá vuelve a subir la capa. Y lo mismo por acá abajo. Entonces en el medio, que no hay órgano, quedan esas 2 hojitas como juntas. Bueno, si eso está entre 2 órganos y por ahí pasan arteria, vena, nervio, es un epiplón. Y el epiplón menor entonces es el que viene del hígado, tapiza el hígado, viene por acá, tapiza el estómago y lo mismo sucede por abajo. O sea, tiene esas 2 hojas. Pero ahora imaginen que tenemos el estómago y acá tenemos el colon transverso. Entonces viene por delante, desciende, va para adelante del transverso, vuelve, sale del transverso, o sea, la parte posterior del transverso, vuelve a descender, vuelve a subir para la curvatura mayor del estómago. Es como que hace esto, vuelve y esto, ¿sí? Entonces, epiplón menor y epiplón mayor. Y a través de él, como les decía, transcurren vasos y nervios. La diferencia con un ligamento es también parte del peritoneo que une 2 órganos, pero por él no transcurren ni vasos ni nervios, ¿sí? Y como ejemplos tenemos el ligamento hepático-gástrico, que es, ahí está, hepático-gástrico, que es, en estas imágenes está como el hígado levantado. ¿Ven que hay como unas pincitas ahí? Es porque como que levantan la cara visceral del hígado para poder encontrar los elementos que están por debajo de él. Entonces, este que está pintado en verde, el ligamento hepatogástrico, obviamente va del hígado al estómago. Después tenemos el hepatoduodenal, que va del hígado al duodeno. Y tenemos, por ejemplo, el gastroesplénico, que va del estómago al vaso. Pero después también tenemos el ligamento falciforme coronario, que son parte del hígado, o el reno esplénico, que va del riñón izquierdo al vaso, y así sucesivamente. Y después vamos a los mesos. En un meso lo mismo, tenemos este dibujito, ¿no? Esto es, por ejemplo, no sé por qué se me va el láser, está. Ahí tenemos la aorta, ¿sí? Y de ahí de ella se desprende una rama, ¿sí? Esto que se ve más oscuro así es el peritoneo parietal posterior y este espacio que está con rayas es el retroperitoneo. Entonces, ¿qué es un meso? Es parte del peritoneo que va del peritoneo parietal posterior, va para el abdomen, envuelve un órgano y vuelve. O sea que un meso contacta el peritoneo parietal posterior con un órgano y a través de él transcurren vasos y nervios. Por ejemplo, de la aorta sale el tronco celíaco, es una de las ramas, y va hacia por ejemplo, el hígado, ¿no? Una de las ramas va al hígado, entonces tenemos este meso que viene acá y que recubre el órgano y después se vuelve y continúa como peritoneo parietal posterior, ¿sí? Entonces,
Hay algunos mesos también que son famosos, como por ejemplo el mesenterio. El mesenterio acá es todo lo que está pintado de verde, que es justamente una parte del peritoneo que a través de él pasan todas las arterias para el yeyuno ilion. Entonces, el mesenterio parte del peritoneo parietal posterior, viene así, va hacia adelante, a través de él transcurren todas las arterias yeyuno-iliales, por ejemplo, con venas y nervios, y va a todo el yeyuno ilion, todo lo que conocemos como intestino delgado, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en esta imagen, que es un corte coronal, donde se retiraron todos los órganos, casi todos los órganos abdominales, lo que quiere mostrarnos es justamente esto que está pintado de verde, que es la raíz del mesenterio. O sea, acá es donde se junta el peritoneo parietal posterior de un lado y del otro y hace esto, ¿no? Como esto sería la raíz, es donde está justamente naciendo estas dos hojas que van a ir hacia anterior para envolver al yeyuno ilion. Entonces, esta raíz del mesenterio va de la flexura del duodeno y yeyuno, o sea, donde finaliza el duodeno y arranca el yeyuno, que es la primera parte del yeyuno ilion. Eso está aproximadamente, sería esta parte de acá, perdón, está, si tuviéramos que hacer como una relación con la columna vertebral, sería a nivel de la segunda vértebra lumbar y al nivel de la apófisis transversa izquierda de esa vértebra lumbar. Y se va a dirigir de manera oblicua e inferior hacia la unión iliocecal, que es donde finaliza el ilion, o sea, yeyuno ilion donde finaliza el ilion y comienza el colon. Cecal viene de colon, ¿sí? Que está más o menos ubicada en la hemibase derecha del sacro. Y esta raíz del mesenterio es más o menos, mide unos 15 centímetros, es un montón, pero esto es entendible porque cuando nosotros veamos en la clase el yeyuno ilion es gigante, ¿no? Lo que llamamos como los chinchulines, es gigante. Si lo desplegamos y deja de tener todas esas vueltas que tiene adentro de nuestro cuerpo, mide metros, ¿bien? Entonces es bastante lógico que este mesenterio sea bastante grande para que puedan pasar todas las arterias yeyuno e iliales. Y tiene como esta forma, ¿no? Esta forma como de toda una sábana media como mal doblada, porque a partir de ahí salen todas estas arterias, por ejemplo, que ingresan en el borde posterior, en el borde donde llega el mesenterio y se junta con el yeyuno ilion y lo irriga de esa manera. Pero después hay otros famosos como el mesocolon sigmoideo, el mesoapéndice y el mesocolon transverso, que ahora se los voy a mostrar. Este mesocolon transverso es justamente el meso que conecta el peritoneo parietal posterior con el colon transverso, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es, esto es mesenterio, se retiraron todo el yeyuno ilion para que podamos observar esta parte, y tenemos, acá está el apéndice, después tenemos el colon ascendente, el colon transverso, que está como vertido, está levantado hacia atrás, ¿sí? El colon descendente, el colon sigmoideo y después finalizan en el recto. De este otro lado tenemos lo mismo, lo que pasa es que se retiró el peritoneo parietal posterior justamente porque estamos observando ahí arteria y vena, ¿sí? Entonces tal es lo que está pintado de verde, o sea que desde acá vemos que va desde el peritoneo parietal posterior hacia el borde posterior o la cara posterior del colon transverso, ¿sí? ¿Y de dónde a dónde se dirige? Bueno, más o menos desde el extremo inferior del riñón derecho, cruza de la segunda porción del duodeno, que es la porción que se encuentra de manera vertical, pasa por la cabeza del páncreas y el borde inferior del mismo, hasta la flexura del duodeno y yeyuno, o duodeno yeyunal, y para finalizar en la región media del riñón izquierdo, o sea que atraviesa todo el abdomen de lado a lado. Y finalmente tenemos lo que se conoce como fascias de coalescencia. Son fascias que quedan pegadas, que colisionan y quedan pegadas al peritoneo parietal posterior. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos, ¿no? Como si fuera un meso, que era del peritoneo parietal posterior, salía y rodeaba una víscera. Ahora, ¿qué pasa? Durante la vida embrionaria, cuando se van formando nuestros órganos, en un momento determinado nuestros intestinos salen de nuestro abdomen, quedan ahí como medio flotando afuera, giran y vuelven a ingresar, ¿sí? Todo eso se da intraútero, obviamente. En todo ese movimiento que se da embriológico, esto primero le permite como hacer todos estos movimientos, pero después lo que sucede es cuando se van acomodando en su lugar definitivo, es que empiezan a pegarse contra el peritoneo parietal posterior. De esta manera, esto que está acá,
salió, giró, rotó y volvió a ingresar, y ahora esto se queda como pegado, hasta que finalmente queda así, como vemos acá, que parece que está pegado, pero en realidad no es que sea un órgano retroperitoneal, que quede cubierto como fueron los riñones, que siempre fueron retroperitoneales, siempre se encontraron por detrás del peritoneo. En estos son como falsos órganos retroperitoneales o retroperitoneales secundarios, que quiere decir que estaban bien sueltos en el abdomen como el resto, como por ejemplo el yeyuno ilion, pero que en todo el momento cuando volvieron a ingresar, esto que antes estaba separado se quedó pegado a la pared parietal, al peritoneo parietal posterior, con lo cual parecen retroperitoneales, pero no son. Y cada una de esas fases de coalescencia puede tomar un nombre diferente, TOL 3, TOL 2, no importan los nombres, pero sepan a qué órgano pertenecen. ¿Cuáles son los que tienen fases de coalescencia y que parecen retroperitoneales de manera secundaria o que están como adheridos al peritoneo parietal posterior? El colon ascendente y descendente, parte del duodeno, parte del páncreas, tienen esta formación, ¿sí? Que en todo ese giro salieron, o sea, estaban sueltos, digamos, y después quedaban pegados al peritoneo parietal posterior. Bien, y finalmente, esto que se llama como la trascavidad de los epiplones, que es una zona topográfica, después la leerán, no vamos a meternos tanto en detalle en todos sus límites, esto es más que nada importante para un cirujano, por ejemplo, ¿no? Pero sepan que en la descripción es como si fuera que la trascavidad propiamente dicha, que es esto que está coloreado acá de verde, entre la cara posterior o profunda del estómago y el páncreas, la cara anterior del páncreas, es como este lugarcito que se ve ahí, se llama trascavidad de los epiplones, pero para ingresar se ingresa por esta parte, ¿no? Como detrás del epiplón menor. Entonces por eso se llama trascavidad de los epiplones, ¿bien? Porque se ingresa por acá y van a ver que tiene como este orificio de entrada, un vestíbulo, como si fuese una casa en la descripción, ¿no? Como tiene la puerta, un vestíbulo, y después pasas al, no sé, al living, bueno, lo mismo es esto, ¿no? Como tiene un vestíbulo y después pasas directamente a la trascavidad de los epiplones. Esto, ¿por qué es importante? Por las relaciones que tienen y como podemos ver en esta imagen, que es un corte transversal del abdomen, que no hay lugar que no haya nada, ¿no? Incluso cuando un órgano se extirpa por alguna razón, ese lugar es ocupado por las asas yeyuniliales o por peritoneo y los órganos se acomodan de otra manera, pero no es que queda un lugar vacío, ¿sí? Entonces está todo junto. De hecho, miren esta parte posterior donde está el cuerpo vertebral, los riñones a ambos lados, el vaso, el páncreas, el estómago. Acá vemos la aorta, la cava, ¿no? Como acá vemos parte del colon. Está todo como lleno de estos órganos. Y en este caso, obviamente, acá vemos el hígado con la vesícula biliar que están como vertidos para mostrar la entrada a la trascavidad de los epiplones, que es justamente por detrás del epiplón menor, con lo cual es este sector, ¿no? Es decir, el epiplón menor parte de la curvatura menor del estómago, que en este caso está seccionado de manera transversal. Esto que queda entre la cara anterior del páncreas y la pared posterior del estómago se llama trascavidad de los epiplones. Bien, entonces estos órganos abdominales, como vemos acá en el dibujo, lo que yo les decía, por ejemplo, vemos acá que lo que llamamos órganos intraperitoneales en realidad son órganos que están como tapizados por el peritoneo y como separados del peritoneo parietal posterior, ¿sí? Solamente el que está como adentro de la bolsita real del peritoneo es el ovario, es el único órgano que es intraperitoneal real. El resto están tapizados por esta parte visceral y parece que están contenidos dentro de esta bolsa, pero no es así. Y acá lo que vemos es, esto blanco es el peritoneo y acá está el órgano que sería como retroperitoneal, lo que queda por detrás, ¿bien? Y lo vemos en este corte horizontal a nivel lumbar, donde tenemos la vértebra, con lo cual esto es posterior, vemos los riñones a ambos lados, con la vena cava inferior y la aorta, y todo este espacio está por detrás de esto celeste, que es el peritoneo parietal posterior, que tiene esta hoja parietal posterior, esta hoja parietal lateral, esta hoja parietal anterior, y termina todo el círculo, y en ciertos lugares se abre porque aparecen los mesos para rodear que ingresan las arterias, por ejemplo, y rodear los distintos órganos, ¿bien? Como vemos acá, y forma esto que está pegado al órgano, es el peritoneo visceral, ¿sí? Ahora,
esto es lo que veíamos recién, ¿sí? Entonces, como por detrás quedan órganos retroperitoneales, después tenemos órganos que van a quedar pegados a esta parte, que van a ser los órganos que tienen estas fases de coalescencia. Después, por ejemplo, vemos acá el meso, ¿sí? Que va directamente, ahí está, sí. El meso, que viene como la arteria de la aorta y va, por ejemplo, acá, que esto sería el mesenterio, esto es parte del yeyuno ilion, ¿sí? Del colon, perdón, el mesocolon transverso, esto es el mesenterio, y esto es el yeyuno ilion. Y acá vemos, por ejemplo, el epiplón mayor, que va del estómago al colon transverso. Ven que tiene 4 hojas, ¿no? Que viene todo por la cara anterior del estómago, desciende, va por la cara posterior del colon, sigue su rumbo, después viene la cara anterior del colon, desciende y va otra vez ascendiendo, no sé qué le pasa al láser, ahí está, por la cara posterior del estómago, con lo cual todo el epiplón mayor tiene estas 4 hojas. Y después tenemos acá el epiplón menor, que une hígado con estómago, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede ir como determinando en qué parte del peritoneo estamos, ¿no? Y cómo es el nombre ese particular. Y después finalmente tenemos esto que se los cuento como introducción a lo que vamos a ver después con los órganos, pero es una manera topográfica de entender dónde están ubicados cada uno de ellos, trazando unas líneas para formar 9 cuadrantes. Estas líneas van a ser 2 líneas verticales que van a pasar aproximadamente por el pezón, en el tercio, en la mitad de la clavícula, ¿sí? Van a descender, y 2 líneas horizontales, una que pasa por el borde inferior de las costillas y la otra que pasa por el borde superior de las crestas ilíacas, o sea, del comienzo, que sería en la espina ilíaca anterosuperior, como vemos ahí. Entonces, de esa manera, estas 4 líneas van a dividir el abdomen en 9 cuadrantes. Y así vamos a encontrar el hipocondrio derecho, donde principalmente vamos a ver el hígado, la región, el epigastrio, o la región epigástrica, donde encontramos parte del hígado, y el píloro, que es el esfínter del estómago, donde comienza el duodeno, y el hipocondrio izquierdo, donde vemos el estómago y también va a estar el vaso en la región más posterior. En la parte media tenemos la región lumbar derecha, donde encontramos el colon ascendente principalmente, y en la región más posterior uno de los riñones. Después tenemos la región media, que es la región umbilical, que es justamente lo que está alrededor del ombligo, donde sobre todo encontramos yeyuno ilion. Y la región lumbar izquierda o flanco, también lo pueden encontrar como flanco derecho e izquierdo, donde vamos a encontrar el colon descendente y obviamente más posterior el riñón del lado izquierdo. Y lo último vamos a encontrar la región ilíaca o inguinal derecha, donde está, por ejemplo, el apéndice y el comienzo del colon. En la región hipogástrica, donde vamos a encontrar asas yeyunoiliales y la vejiga si está llena, ¿sí? Pero si no es pélvica. Y la región ilíaca o inguinal del lado izquierdo, donde vamos a encontrar el colon sigmoide principalmente. Esto después está bueno porque uno lo vamos a usar en el resto de la carrera y para nuestra profesión, es saber dónde están los órganos al momento de palpar el abdomen, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando la mujer está cursando un embarazo y ese embarazo a medida que va creciendo va corriendo los órganos, ¿no? Entonces, si vemos acá en este corte parasagital, vemos cómo el útero ocupa gran parte del abdomen, con lo cual todos los órganos que están ubicados acá están como empujados hacia donde pueden contra todas las paredes del abdomen para que el útero pueda ser así de grande y contener al bebé. Entonces, en la expresión del dolor abdominal, que es bastante difuso porque les había dicho al principio que la región visceral del peritoneo no tiene tanta aferencia para el dolor, pero sí el parietal, con lo cual es más difuso. Uno puede decir que está como por la piel, pero no puede decir como puntualmente qué órgano es. Cuando una mujer tiene un embarazo muy pequeño, bueno, me duele acá, me duele el epigastrio o me duele el hipogastrio, va a ser como por ahí alguna infección urinaria, puede ser, o algunas contracciones cuando el embarazo es muy chico. Pero una vez que el embarazo va aumentando en semanas y va creciendo el bebé y ocupa todo el lugar, muchas veces la altura uterina, o sea, la altura que uno puede medir desde el pubis, llega hasta por debajo de la apófisis sifoides, o sea, ocupa realmente todo el abdomen.
Entonces ahí el foco del dolor más o menos podemos tener ubicado, pero puede cambiar porque los órganos están dispuestos de otra manera. Y esto es importante porque sobre todo cuando una mujer habla de un dolor del lado derecho y no coincide tanto con el punto del apéndice, por ejemplo, porque todavía no fue operada y digamos, hay algo que le estaba molestando en ese lugar, pero el dolor es más o menos por acá, hasta incluso en el hipocondrio, es porque el apéndice, cuando el embarazo ya está avanzado, no está en ese lugar, se corrió. ¿Sí? Con lo cual lo podemos encontrar bastante más superior a ese punto como muy clave para detectar si es apendicitis o no. ¿Sí? Eso es como para tener en cuenta y esto de cómo están ubicados los órganos y dónde se van a acomodar cuando el embarazo vaya avanzando. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.